Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video lo que vamos a hacer es comprobar, ¿ya? La correcta realización de las actividades de la guía 2 y de la guía 3. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes comparen, verifiquen y completen en el caso de que sea necesario. Y si surge alguna duda, me pregunten. ¿Ya? Avancemos. Vamos a partir esta revisión con el cuadro comparativo que les pedí que hicieran en la guía 3. Se supone que tenían que plasmar a través de este cuadro las diferencias que habían entre el ensayo literario y el ensayo académico. Revisemos. Ensayo literario entonces, ensayo académico, y a través de qué elementos vamos a hacer la comparación. Las que están aquí al ladito, ¿cierto? La estructura, el lenguaje, la persona gramatical, el léxico, el receptor, el tema, la fuente y en qué está centrado. Entonces, estructura. El ensayo literario tiene una estructura libre, ¿ya? Mientras que el ensayo académico es estructurado. Introducción, desarrollo, conclusión, bien delimitado, más la bibliografía, ¿cierto? En el ensayo literario hay más libertad de movimiento, se pueden hacer digresiones, habíamos dicho que de un tema se podía pasar a otro, ¿ya? En virtud de la reflexión que se realiza. Por lo tanto, puede ir cambiando un poco la forma en que se va entregando la información. Lenguaje. En el ensayo literario, el lenguaje es poético, estético, literario. Intenta atrapar a través de las palabras. El ensayo académico es formal. Lo que intenta es convencer a través de los argumentos. Y que estos argumentos sean lo suficientemente claros, lo que no le quita la posibilidad de poder emplear la palabra también de manera diferente, pero es mucho menos marcado que en el ensayo literario. Persona gramatical. El ensayo literario entonces utiliza frecuentemente la primera persona gramatical. Puede emplear las otras, pero principalmente es la primera. Y en el ensayo académico, tercera persona e impersonal. Léxico. No es especializado. Y en el ensayo académico tiende a emplear un léxico especializado, ya porque habla sobre temas específicos sobre una ciencia determinada. Y esto está íntimamente ligado con los receptores. Mientras que para el ensayo literario el receptor es el público general, por lo tanto su lenguaje tiene que alcanzarlos a todos, en el ensayo académico la tendencia es que sean lectores especialistas sobre esa misma materia. Por lo tanto, ellos sí van a entender ese léxico, ¿ya? Especializado. Tema. Ensayo literario libre puede ser desde lo más complicado a lo más básico, a lo más banal, entre comillas. Y el ensayo académico, relevante para esa ciencia, ¿cierto? Fuentes. Para el ensayo literario le basta con el autor. ¿Por qué? Porque la idea es que el lenguaje sea fluido, no que se detengan estos datos prácticos. El ensayo académico es sumamente relevante que esté especificado cuál es el autor, el título del libro, ¿cierto? Año de publicación. ¿Por qué? Porque recordemos que acá lo importante está centrado en la forma en que se argumente, cómo ese argumento queda claro, es preciso, ¿ya? El ensayo literario entonces está centrado en la forma, mientras que el ensayo académico está centrado en el fondo. Si hay alguna duda, chiquillos, repito, me escriben y lo comentamos. Continuamos con la siguiente diapositiva. En la guía número 2, les pedí que leyeran un fragmento de este texto, Amor, las mujeres y la muerte, del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, y que respondieran preguntas que estaban relacionadas con los contenidos que esa misma guía tenía. Como decía, primera pregunta.
A ver si aparece. El texto da cuenta del carácter controversial del tema que aborda. Si se acuerdan, aparecía este fragmento. No espero aprobación ni elogio por parte de los enamorados que naturalmente tienden a expresar con las imágenes más sublimes y más etéreas la intensidad de sus sentimientos. A los tales, mi punto de vista les parecerá demasiado físico, harto material, por metafísico y trascendente que sea en el fondo. En la oración destacada, chiquillos, se muestra que va a haber otras personas que van a pensar absolutamente distinto a como él piensa, que no van a compartir las ideas que él va a abordar en ese texto. Por lo tanto, sí, da cuenta del carácter controversial. Número 2. ¿Cuál es la tesis central defendida en el ensayo? Toda inclinación tierna, por etérea que parezca, tiene sus raíces en el instinto natural de los sexos. Y hasta no es otra cosa más que este instinto especializado. Traducción. El amor, como sentimiento, como nosotros lo hemos idealizado, no existe. Simplemente es una herramienta que la naturaleza utiliza para que nosotros nos reproduzcamos. Esta ilusión no es más que el instinto. De ahí nos queda más o menos claro cuál es la tesis que él defiende. Número 3. Señala un argumento que entrega el autor para sustentar su tesis. ¿Lo consideras válido? Fundamente. La última parte, obviamente yo no lo voy a hacer porque es algo personal, pero la primera, si vemos ahí, la naturaleza necesita esa estratagema para lograr sus fines. Por desinteresada ideal que pueda parecer la admiración por una persona amada, el objetivo final es en realidad la creación de un ser vivo determinado en su naturaleza. Y lo que lo prueba así, y ahí tenemos el argumento, ¿cierto?, es que el amor no se contenta con un sentimiento recíproco, sino que exige la posesión misma, lo esencial, es decir, el goce físico. Entonces, para sustentar su tesis, su opinión de que el amor como sentimiento, ¿cierto?, puro o lo que nosotros entendemos por amor no existe y que es solamente instinto, es justamente esta idea de que no se conforma con decir yo te amo y nos vamos de la mano y caminamos juntos y nos damos besitos y sería todo, sino que exige la entrega física de la otra persona, lo que se traduciría normalmente en la procreación de un nuevo ser. Continuamos entonces. Número 4. ¿Cuáles de las 5 características del ensayo puedes reconocer en el texto? Vamos viendo de una. ¿Texto argumentativo? Sí. Ya vimos que tenía una tesis y que además tiene un argumento, ¿cierto? Sigamos. Diversidad temática. Bueno, uno de los temas que se manejan mucho en los ensayos es el amor. Carácter interpretativo, sí, absolutamente. Tiene una mirada propia y novedosa acerca de un tema, bueno, especialmente novedosa en aquella época. Subjetividad, plasmado en la primera persona, que lo vimos o que lo pudimos revisar en el primer fragmento que puse para ver las preguntas relacionadas con este texto. Estructura libre, ahí ya no tenemos suficiente información como para poder determinarlo, porque esto es solo un fragmento, el que leyeron ustedes. Podríamos decir entonces que en esencia cumpliría con 4 de 5 características. Continuamos. Ya, hasta ahí entonces con las actividades de la guía 2 relacionadas con las preguntas de comprensión y de relación con los contenidos de la misma guía. Ahora vamos a responder a la pregunta de la guía número 3.
determine si el texto de la guía número 2, el amor, las mujeres y la muerte, corresponde a un ensayo académico o a uno literario. Vamos viendo de a poco. Fragmento, el mismo que vimos antes. No espero aprobación ni elogio por parte de los enamorados que naturalmente tienen a expresar con las imágenes más sublimes y más etéreas la intensidad de sus sentimientos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Primera característica del ensayo literario, uso de la primera persona gramatical. Está sumamente claro ahí, ¿cierto? No espero. Otra característica, uso estético del lenguaje. Y se los voy a leer para que vayan captando. Tienden a expresar con las imágenes más sublimes y más etéreas la intensidad de sus sentimientos. A los tales, mi punto de vista les parecerá demasiado físico, harto material, por metafísico y trascendente que sea en el fondo. ¿Se fijan, chiquillos, que hay un tratamiento distinto de la palabra? No es simplemente darle información e ir al grano, sino que utilizar las frases, utilizar las palabras de manera diferente. Que suene bonito. Otro ejemplo. Y en este caso, el instinto del amor subjetivo ilusiona por completo a la conciencia y sabe muy bien ponerse el antifaz de una admiración objetiva. Ponerse el antifaz, ¿cierto? Disfrazarse. Otro ejemplo. Una pura ilusión, al punto desvanecida, flota ante sus ojos y le hace obrar. Esta ilusión no es más que el instinto. Chiquillos, no sé si se fijan, tal vez cuando uno lo lee mentalmente no se da cuenta del uso del lenguaje, pero al darle énfasis tiendes a identificar, ya tiendes a comprender que aquí las palabras no están puestas al azar y no son simplemente para dar una información, ¿ya? Sino que para adornar esa información. Sigamos. Otra característica, tenemos el uso de un léxico no especializado. Fíjese, pese a que el tema del amor ¿ya? Lo toma desde un punto de vista que podríamos decir que es científico, ¿ya? Relacionado con el instinto natural, con la reproducción, pese a eso no utiliza, no emplea teorías y léxicos relacionados con la biología. No está empleando, por lo menos en el fragmento que nosotros revisamos, ninguna terminología científica. ¿Ya? Utiliza palabras que todos conocemos. ¿Por qué? Porque está orientado a un público general. Él quiere que todas las personas conozcan, comprendan y hace todo lo posible porque compartan su particular visión acerca del amor. Y esa particular visión la manifiesta también con un lenguaje particular, con un lenguaje distinto, ¿ya? Donde el fondo, ¿cierto?, está al servicio de la forma en que se entrega. Por lo tanto, podríamos determinar y afirmar que ese ensayo es literario. Chiquillos, espero que haya quedado más o menos claro. Si tienen cualquier duda, vuelvo a repetir, perdonen que sea tan insistente con respecto a eso, escríbanme, ¿ya? Estos conceptos los vamos a seguir viendo y los van a tener que volver a ejercitar en la actividad que les mandé, ya la nueva actividad que esa sí tiene fecha de entrega. Así que les vaya bien con eso, realícenlo en forma seria, cuídense mucho y si Dios quiere, nos vemos.